Mis amigos, queremos darles las gracias porque cada semana ustedes están en contacto con nosotros. Agradecido de Dios porque nos permite poder llevarles informaciones que son noticias de la semana, acompañado como siempre de nuestra querida Ginette. Bien, Basilio, gracias a Dios por permitirnos estar aquí, luego de todos estos acontecimientos que hemos tenido durante estos últimos días. Y gracias por seguirnos en nuestras redes sociales y nuestros fieles seguidores. No se despeguen de sus pantallas que venimos con los principales temas de la semana. Mis amigos, y contentos porque ya se acerca, ¿verdad?, el deber de cumplir con nuestro voto sagrado y exhortarle a todos los dominicanos que mañana pues vayamos ordenaditos, un poquito distanciados, pero a ejercer nuestro deber, porque como ciudadanos tenemos nosotros que honrar ese compromiso, elegir a quienes entendamos que son los merecedores de dirigir nuestros gobiernos locales. Yo creo que después de esta, diríamos, de esta jornada que se han llevado, donde se ha exigido pues que se permita hacer un ejercicio democrático como manda nuestra Constitución, pues yo creo que es lo menos que nosotros debemos hacer en el día de mañana y que los candidatos que están terciando en esta competencia electoral pues respeten al final de la jornada los resultados que nosotros como ciudadanos demos como manifestación de ese ejercicio democrático. Así es, Basilio. Vemos también que la Junta Central Electoral ha anunciado que ha tomado medidas publicadas por el Ministerio de Salud Pública, acogiéndose a las sugerencias que han dado, ya que en virtud de que mañana se van a movilizar más de 7 millones de personas para ejercer el derecho al voto, por lo cual a nuestros ciudadanos solo que tomen las precauciones del lugar, pero saben que mañana tenemos un compromiso. La Organización Mundial de la Salud ha anunciado ya que es una pandemia lo que tenemos, pero nosotros lo que debemos es ser cautelosos y tomar las medidas del lugar, no de una manera alarmante, sino de una manera adecuada, en virtud de que nosotros no podemos permitir que esta situación nos siga desplomando, como hasta ha habido en algunos países y aquí que está llegando. Tenemos muchos compromisos, muchas situaciones, solo que como ciudadanos debemos de cumplir y de tomar las medidas del lugar. Fíjate, Ginette, que diríamos que la reacción que el mundo pues está teniendo con respecto a este fenómeno de salud, realmente a veces parece en algunos casos muy en extremos, y eso de alguna manera pues crea reacción, por ejemplo, en sociedades como la nuestra, de que la gente también haga una reacción de manera, diríamos, extremada, pero es como bien tú dices, hay que dar seguimiento a las recomendaciones que los organismos de salud pues están en cada momento impartiendo, que están dando a la población. Y recientemente, como bien tú dices, el Ministerio de Salud pues publicó una ruta de recomendaciones para los patronos, para las empresas, con diríamos, cómo es el comportamiento a nivel de higiene que debemos nosotros como empleados seguir. Y yo creo que realmente es la ruta adecuada porque fíjate que en estas recomendaciones se ha establecido, diríamos, todo un protocolo de higienizar todo lo que son diríamos, los utensilios de uso, computadoras, escritorios, grapadoras, todo lo que está en constante uso en el día, pues en estas recomendaciones se han establecido una serie de medidas de precaución que de alguna manera
van a ayudar a evitar cualquier, ¿verdad? Cualquier contagio que se pudiera dar. Y diríamos que la Junta Central Electoral pues ha tomado al pie de la letra estas recomendaciones y sobre todo a propósito de estas elecciones donde se prevé una gran cantidad de personas, pues de igual manera ahí veremos también cómo los protocolos de cuidado con respecto al tema pues se apliquen y la misma persona tratar también de manejarse con cierto protocolo como el Prudencia. tema de la misma distancia, o sea, Los saludos así, general, tratar el menos roce posible. sí, y debemos nosotros aprender diríamos, a comportarnos de manera adecuada cuando estamos frente a situaciones como esta, porque mira qué pasa, Ginette, en las elecciones. Muchas veces tú te has mudado, por ejemplo, de algún sector, está dentro de tu demarcación, pero no vives en el sector donde te criaste, donde normalmente tú ibas o tú te inscribiste para ejercer tu derecho a voto y tiene tiempo que no ve a una serie de personas. Y cuando te acercas a tu lugar de votación, que te encuentras con toda la gente de ese entorno de niñez y de adolescencia, pues esa cercanía es prácticamente inevitable, la cual, visto esta situación, debemos nosotros entonces de adoptar esas medidas y no ser tan cercanos en Tan ese momento. cariñosos. Así Es que es. nosotros los dominicanos somos así muy amigables y cariñosos. Pero señores, debemos sí tomar las medidas del lugar. Esto no es un relajo, todavía mucha gente no asume el tipo de responsabilidad y la situación que estamos llevando. Hacen muchos memes, mucho relajo, ya está bueno de relajo, ya tenemos que tomar las cosas un poquito en serio, porque de por sí, si esta enfermedad, este virus, que probablemente nos dé a todos, Dios nos cuide, solo tenemos que tomar las medidas del lugar, y al que no le dé, afectará a un familiar directo, o sea, es algo muy serio lo que estamos viviendo, por eso es que tenemos que tomar todas las precauciones del lugar, y no llevarnos de fake news, son las noticias falsas. Debemos documentarnos bien, saber lo que está pasando, pero no llevarnos de todos los rumores, porque desinforman mucho y la sociedad está atenta. Así es. De hecho, diríamos que en esta responsabilidad, como bien tú dices, sobre todo a las personas que trabajamos, de que si hay algún síntoma, pues notificarlo a nuestro lugar de trabajo y quedarse en la casa, o sea, porque es una Una manera, sí, precaución. correcto, para que las autoridades de salud entonces puedan actuar y ver si realmente se trata de una gripe o de una tos producto de todos estos cambios climáticos, porque de hecho hay otro asunto ahí, Ginés. Fíjate que justamente en esta semana nosotros hemos tenido unos cambios Ay, en la temperatura increíbles. dímelo a mí, yo estaba bien y de esos 3 días que duró esa visita me congestionó completamente. Correcto, correcto. Entonces, esa es porque al ser un país tropical, los cambios son muy constantes y la gente entonces también en su sistema respiratorio, pues reacciona y muchas veces, o sea, de que tú estornudas delante de cualquier grupo de personas, pues evidentemente ya te ven como un Una candidato a... alarma. Hay que andar con sus pañuelos, las mascarillas, las manitas limpias. Hay que andar con un botiquín a rastro, porque tenemos, señores, sí, no solo cuidarnos nosotros, sino cuidar a los que están a nuestro alrededor. Porque si yo me cuido yo y no cuido al que está, me puede infectar como Correcto, quiera. la higiene sobre todo, yo creo que es la clave número uno para evitar ¿verdad? Cualquier contagio con este tema, que es una realidad a nivel mundial, o sea, ya muchos países han comenzado a tomar medidas un poco más drásticas y por eso se ha declarado como una pandemia. Así es, Basilio. Y sabe que cambiando de tema, ya que saliendo un poquito de lo que es la política y ya de lo que es el coronavirus, tenemos también un poco de noticias buenas, en virtud de que el aeropuerto de Punta Cana ha sido galardonado por 4 año consecutivo
como uno de los mejores. Este es en virtud de que los más de 15 millones de ciudadanos que nos han visitado han dicho por la calidad, el buen servicio, la rapidez, el poco tiempo de espera que tiene. O sea que tenemos ahí un punto muy bueno a nuestro favor. Tú sabes que realmente la administración del aeropuerto de Punta Cana ha logrado unos niveles impresionantes de eficiencia, y eso le da una connotación, no solamente diríamos a la condición de aeropuerto, sino a que justamente por ahí arriba la mayor parte de los turistas que vienen a nuestro país, y esa experiencia combinada con nuestras condiciones que tenemos en nuestras playas, en nuestros hoteles, nuestra comida, pues con un arribo, o sea, un hotel, un aeropuerto que tenga condiciones extraordinarias para esos, ¿verdad? Para esos pasajeros que arriban ahí, pues realmente es una experiencia sumamente positiva, y a buena hora este reconocimiento. Así es. También vemos que para el invierno de 2020 se van a entrar en funcionamiento 17 nuevas rutas de aerolíneas europeas, alemanas, que esto es algo también muy bueno porque nos amplía la ruta, significa que van a ampliar la llegada de los turistas. Fíjate que ya comienza a verse el resultado de toda esta corrida que han hecho el Ministerio de Turismo y todas las entidades que agrupan la representación turística de nuestro país, con todas estas ferias que hemos participado, todo este cabildeo que se ha hecho en países muy lejanos, y eso entonces ya comienza a reflejarse con la apertura de estos vuelos, y eso es sumamente positivo porque, como tú dices, es una noticia agradable porque estamos hablando que significa eso un aumento en nuestros ingresos por vía del turismo, y eso entonces, ante un año que se prevé un año difícil desde el punto de vista económico, tanto por esa lentitud que la economía está presentando, y por todos los fenómenos que se están dando, sobre todo con la caída de la producción china, que realmente eso está creando un efecto dominó en el mundo. Pues el tener esta apertura de líneas, pues es positivo porque ayuda a nuestras finanzas. Así es, Basilio. Vemos que seguimos en ese mismo ámbito avanzando, porque también en Puerto Plata va a abrirse también lo que es unas nuevas líneas de vuelo de Zurich. O sea que nuestros visitantes van a poder venir por ahí de manera directa también, con lo cual seguimos viendo los frutos, como tú dices, de la publicidad y el trabajo arduo que se ha estado haciendo a nivel internacional, porque República Dominicana lo tiene todo. Nosotros somos sol, mar, playa, buena gente, acogida, tenemos historia, tenemos cultura, tenemos un poquito de todo para que sigan viniendo. Mira, Ginette, tú sabes que es una noticia sumamente agradable el ver cómo se está relanzando todo este tema de Puerto Plata, porque hace años que se vienen, diríamos, haciendo esfuerzos, y no se ha logrado todavía colocar este polo turístico como una verdadera opción, diríamos, de opción secundaria. Fíjate que está en un tercer lugar un poco lejano con respecto a Punta Cana, y yo creo que es positivo, y agregándole a eso, es bueno que el gobierno pues atienda o evalúe todo el tema de la ruta hacia Puerto Plata, sobre todo la carretera de Santo Domingo-Santiago, que está se está deteriorando muy rápido, porque si pensamos en relanzar este polo turístico, pues debemos de crear las condiciones para que la fluidez y el acceso pues sea mucho más fácil. Claro que sí, y que esto además ayuda, aparte de que te arreglan, acondicionan las carreteras, también tú vas a tener un mejor paisaje, vas a economizar y vas a querer ir más a visitar esa zona. Es correcto, es correcto. Yo creo que el tema Puerto Plata es una tarea pendiente, y
sobre todo esas figuras políticas que tenemos en Puerto Plata, pues tienen que hacer grandes esfuerzos para que conjuntamente con el gobierno central puedan lograr esa aspiración de retornar a Puerto Plata una capacidad desde el punto de vista del turismo como lo tenía en otros momentos. Así es, porque Puerto Plata tuvo un tiempo de mucho auge. Lo que pasa es que se dejó desplazar un poco, pero está volviendo nuevamente a resurgir. Y eso es algo muy positivo porque Puerto Plata tiene mucho a explotar. Tiene muchas áreas históricas, tiene playas bonitas y los hoteles están dando muy buen servicio también. De hecho Ginette, en el discurso de rendición de cuentas del presidente, él mencionaba una serie de proyectos de carretera, por ejemplo, en todo el entorno de Puerto Plata, que de seguro le van a dar el color que Puerto Plata necesita, porque es como tú dices, o sea, definitivamente solamente en los últimos años se habla del lado oeste del país, o sea, cuando realmente en el entorno del norte, o sea, tenemos una capacidad natural que por las razones de ese descuido que hubo en el pasado, pues se cayó el turismo y qué bueno que ahora, pues, porque de hecho fíjate que en días pasados, en semanas pasadas, pues también se anunciaba una serie de cruceros que estarían recorriendo también por todo ese litoral. O sea que hay un esfuerzo combinado que entendemos que en los próximos años, pues esta ciudad pues va a convertir en una verdadera opción turística y eso entonces mejorará la capacidad productiva de todos. Claro que sí, y que nuestras autoridades no desmayen los esfuerzos que han estado haciendo para que continúe el trabajo y que al contrario, incremente cada día más, porque no pueden dormirse en los laureles, sino que cada día, cada año, cada mes cuenta para nosotros seguir atrayendo turistas y seguir embelleciendo todas las áreas que nosotros tenemos. Tú sabes que nuestro país tiene unas características increíbles. Yo justamente en esta semana conversaba con unos amigos extranjeros que vinieron a hacer unos trabajos en algunos de los proyectos que está desarrollando el gobierno. Y me decían que están pensando quedarse a vivir en República Dominicana, a ver si conseguían otros proyectos privados para ellos realmente hacer vida en Dominicana, porque las condiciones de país que han encontrado aquí son extraordinarias y uno se siente tan contento de ver cómo personas que viven en países que no son malos, países que están estables, y cuando vienen ven tantas condiciones, tantas maravillas para vivir, que finalmente terminan dejando como opción vivir en nuestro país. Y eso, Ginette, es algo interesante porque a veces nosotros mismos ni lo creemos ni vemos las oportunidades que tenemos ni las condiciones que tenemos como país. Así es, dicen que a veces tú no sabes lo que tienes hasta que no lo pierdes. Y sabes que de eso mismo, hablando de gente que deja su tierra y viene aquí, vemos también que en semanas recientes, Ricardo Montaner, que ya ha adoptado esta tierra como de él y está viviendo aquí, incluso de los patrimonios que tiene, ha decidido crear una escuela para ayudar a todos esos jóvenes de esa zona en Jarabacoa, con lo cual firmó un acuerdo con el Ministerio de Educación. Con lo cual, esas son de las cosas buenas que vemos, porque cuando vienen para acá vienen también a invertir, porque se enamoran tanto de nuestra tierra que deciden hacerla propia de ellos. Sí, es que fíjate que ahorita tú mencionabas, por ejemplo, cuando hablaba de las líneas aéreas que hablaba para el invierno, por ejemplo, y es que en nuestro país solamente, o sea, tiene una sola época en el año. O sea, por más que veamos esas 4 estaciones, en definitiva, aquí es una tierra de sol y playa. Y cuando cualquier extranjero pues tiene la oportunidad de caminar en nuestro país, de hecho, me comentaban unos amigos extranjeros que la publicidad, por ejemplo, negativa que se vende fuera, es sumamente distinta a la realidad que nosotros tenemos aquí. Entonces, cuando vienen, por ejemplo, como el caso de Ricardo Montaner,
y caminan el país y ven lo que tenemos, fíjate que terminan tomando decisiones tan positivas como esas, que son sumamente beneficiosas por lo que tú decías, o sea, aparte de aportes que hacen directamente diríamos, compartiendo su saber en las artes donde ellos se desenvuelven, pero fíjate que cuando un extranjero viene y decide dominicanizarse y decide vivir en cualquier lugar, pues lo mínimo que hace es una inversión en una vivienda. Y ya entonces el país por ahí comienza a ganar y a ganar con todo esa riqueza que tienen esos ciudadanos, comienzan entonces de alguna manera a hacer inversiones o a gastar en el país, y eso entonces el único que gana es el país donde ellos deciden estar. Claro que sí, ganamos nosotros, ganamos todos. Así es. Ginette, nos vamos a una pausa y regresamos entonces en unos minutitos para seguir conversando con nuestra gente. Mis amigos, en esta semana la DGI ha publicado algunas de las facilidades que pone a disposición de los contribuyentes, que tienen que ver en esta ocasión con la actualización del Registro Nacional de Contribuyentes, o sea, toda la información que debe de existir en cada espacio del contribuyente dentro de lo que es la oficina virtual o, dicho sea de paso, los archivos de los contribuyentes. Ginette, esto es novedoso porque cada vez que hay que actualizar una información en la DGI, hasta este momento había que hacerlo por un formulario que se llama el RC02, que es un formulario complementario de información. Por ejemplo, si usted hacía un cambio de una dirección, se mudaba de un sitio a otro, pues a través de ese formulario era que usted hacía esa actualización de datos. Y de manera personal yendo a una oficina, ¿verdad? Y yendo a una oficina. Okay. Ahora la DGI lo que dentro de su proceso de mejora, pues ha agregado esto dentro de los servicios virtuales para que el contribuyente pueda actualizar el teléfono, actualizar correo, actualizar dirección, actividad económica, y estaría pendiente, Ginette, de actualizar los cambios que tienen que ver con los accionistas, los socios y con el capital. Por ejemplo, cuando una empresa, sea una empresa pequeña, sea una empresa grande, pues un socio se va o entra un nuevo socio, pues eso en las compañías se hace a través de una asamblea que se deposita en la Cámara de Comercio, y esa asamblea depositada en cámara y el registro mercantil, que también cambia cuando hay esos cambios, pues con eso se deposita en la DGI para que la DGI actualice también esos cambios. Diríamos que esa sería la parte que quedaría pendiente dentro de la información del contribuyente, de que se permita actualizar lo que tiene que ver con la parte de los accionistas y la parte que tiene que ver con el capital. Hasta ahora, pues diríamos que es un beneficio de ahorro de tiempo que la DGI pues otorga a los contribuyentes, de que puedan desde cualquier lugar por vía de la red aprovechar y hacer cualquier cambio de actualización de la información comercial que tiene su compañía. Esta es una mejora muy positiva porque aparte del tiempo, el tiempo genera dinero, y cuando una persona tiene que desplazarse, hacer una fila a una oficina,
pierde tiempo que pudiera estar empleando en su compañía. Y esto es algo que agiliza incluso la impresión del papel, todo lo que es la tecnología, porque ahora estamos en la era digital y vamos a seguir avanzando. Esos procesos que tú dices que faltan, estamos seguros que la DGI los va a implementar más adelante, porque con esto se ayudan ellos en el proceso y ayudan además a los contribuyentes. Mira, hay que agradecer y felicitar al director de Impuestos Internos, Ginette, porque ha tenido la valentía de poner en marcha una serie de iniciativas que diríamos que otras administraciones no se animaban a hacerlo, por muchas razones. Por ejemplo, se entendía que si un contribuyente, por ejemplo, actualizaba diríamos, una serie de información, pudiera eso obedecer a una información no real y eso entonces pudiera distorsionar lo que es una actividad económica. Sin embargo, la DGI está dando los pasos, evidentemente que esto tiene su riesgo diríamos, de lo que tiene que ver con la certeza de la información, pero diríamos que es parte, como tú decías, es parte de los procesos de avance tecnológico. Y también la DGI está estableciendo los mecanismos de control de cómo de alguna manera monitorear todo lo que son esta evolución de cambio, porque fíjate que al final de cuentas la DGI en este caso lo que está haciendo es un proceso mixto, te está facilitando diríamos, los tiempos y te está facilitando la inversión de papel, de tóner, pero además la DGI también del otro lado lo que está diciendo es, mira, si yo quiero interactuar contigo, a través de este mecanismo me es más fácil porque dame un teléfono donde yo te puedo ubicar, dame un correo donde yo te puedo ubicar, porque cuando viene a ver el correo que tú tienes, fue cuando te constituiste hace 10 años y probablemente Que no lo ha modificado. no lo ha modificado. Entonces yo creo que son de las cosas positivas que nosotros tenemos que felicitar, porque así como criticamos las cosas que no nos parecen que son las idóneas, pues también cuando son las idóneas tenemos que estar de acuerdo. Claro que sí, y seguir avanzando. Vemos también esta semana que el Banco Central ha estado muy activo en diferentes asuntos con unos informes y también de que dice que va a mantener su participación en el mercado cambiario. Y esto, aparte de los más de 7 millones que se invirtieron con la liberación de anclaje, ha ayudado en virtud para mantener lo que ha sido la dinámica de la economía en este tiempo que estamos viviendo, que ha sido un periodo un poquito difícil, pero esto ha ayudado un poquito a salir a flote. Y además de que la tasa del dólar, que aunque ha subido un poco, se ha mantenido dentro del margen, con lo cual nuestra economía ha sufrido un poquito menos el impacto. Tú sabes que el tema del Banco Central, Ginés, es un tema difícil porque tú estar interviniendo en el mercado cuando las variables que afectan la economía son tantas y fíjate cómo la información se va empalmando. El presidente en su rendición de cuentas hablaba de una reserva que tenía el Banco Central. O sea, prácticamente el presidente le dijo al pueblo, le dijo al país, no se preocupen por el tema del diferencial cambiario porque en el Banco Central tenemos muchos dólares. En esta semana, fíjate que entonces el Banco Central, cuando habla de su intervención en el mercado cambiario, él dice que tiene unos 1.700 millones de pesos de dólares para responder ante cualquier evento que pueda suceder en el mercado. Y estamos hablando, Ginette, que en esta semana la tasa cambiaria está cerrando en unos 50 y ¿cuánto? 53.70, 65. Y eso, lo que el Banco Central está buscando es que cualquier variación que se vaya dando, pues sea una variación razonable, que no tenga salto brusco en ese nivel de cambio, porque eso entonces crearía una situación bastante incómoda de inflación, porque en la medida que esa tasa se dispara, los insumos también resultan afectados y vamos a seguir dándole el voto de confianza a las autoridades del Banco Central
porque ciertamente en estos momentos tan delicados, donde tenemos unos impactos en la economía mundial y evidentemente ese impacto pues se va a reflejar en todos los renglones y sobre todo, fíjate que se ha hablado mucho del tema de la remesa si el tema del turismo no logramos mantenerlo y no se mantiene una motivación para que ese dinero de remesa siga llegando, pues evidentemente que la capacidad de respuesta del dólar se nos va agotando y eso pudiera entonces generar cualquier incertidumbre y es lo que el Banco Central ha indicado de que ellos intervendrán en el mercado conforme a lo que el mismo mercado pues lo condicione. Así es, y según lo que ellos mismos plantean, ya que tú estás hablando de remesas, plantean que más del 39% de las remesas dependen de los pobres, los ciudadanos que reciben sus remesas, de las familiares que tienen fuera, que eso es lo que nos ha mantenido un poquito a la par, para no decir de que vamos más en un declive. Eso nos está ayudando a salir un poquito a flote. Tú sabes, Ginette, que a propósito de ese tema de remesa, como tú bien mencionas, tú sabes que nuestro país tiene como una característica un poco distinta a otros países, porque fíjate que cuando tú mencionas y mezclas el tema de la remesa, pues fíjate que en esta semana salió un estudio con respecto al tema del salario mínimo, el salario promedio, y casualmente, que eso lo vamos a abundar más adelante, pero solamente quiero puntualizar que mira cómo el tema de la remesa se mete en el tema de promediar el salario, una cosa que no tiene que ver con el salario en sí, o sea, porque cuando hablamos de salario, estamos hablando de que es el ingreso que tú percibes por una labor rendida y para poderlo, diríamos, llevar al tema laboral en sí. Sin embargo, cuando habla del ingreso promedio, entonces ahí entra la remesa a jugar un papel que no debería, o sea, debería de excluirse para que entonces hablemos del neto, o sea, de cuál es el ingreso, porque estamos hablando que esos ingresos por donaciones no deberían, porque de alguna manera cuando un familiar... Tomarse en cuenta. Sí, cuando un familiar que está en algún país del mundo te está mandando algunos recursos, pues sencillamente te está subsidiando, te está donando y para fines de promediar no debería de ser, o sea que fíjate Claro, que hablar porque de eso es algo, un extra, como se dice, un adicional, no debería de tomarse en cuenta. Y es muy alto, porque un 39% es mucho dentro de cualquier variable. Entonces, pero bueno, qué bueno que es así porque cuando esas remesas entran, pues nivelan lo que es todo el tema de tasa cambiaria, porque son dólares que llegan al país y entonces eso es parte de la dinámica del Banco Central. Claro que sí, y son bien recibidos. Así es, Ginette, nos vamos arriba con nuestro director y regresamos entonces para que detallemos esos temas que son de interés.
Amigos, y les recordamos suscribirse a nuestro canal de YouTube, ya que si ustedes no pueden ver este programa en vivo, pueden buscar tanto este como los demás programas en todas nuestras redes sociales. Estamos en Facebook y en YouTube como Portafolio Económico, y en Instagram nos pueden buscar como @portafolioeconómico.tv. Síganos y déjenos sus comentarios, que los estamos valorando mucho. Ginette, en esta semana salía una información, o se publicó una información del Banco Central, donde indicaba que el ingreso promedio de los ciudadanos anda por los 41,000 y pico de pesos. Muchos amigos me preguntaban que cómo era eso, hablar de un ingreso promedio de 41,000 y casi 42,000 pesos, pues era una cifra que le parecía un poco elevada con respecto a lo que ellos conocen como entorno de ingresos, o los ingresos por lo menos que ellos perciben en esos estratos más humildes de la sociedad. Y realmente diríamos que la determinación de un promedio está basado en dividir la cantidad de ingresos entre esa población, diríamos, en esa población laboralmente activa. Pero que hay un problema. Fíjate que cuando tú agarras y divides uno que gana 300,000 y cuando haces esa división y caen en un grupo que ganan 15, que ganan 20, pues entonces esos 300, pues lo que hace es que dispara. Eso no es un problema, eso es mucho problema. Eso es un problema, sí es. Sí, y más cuando nosotros tenemos la canasta básica, no la familiar, que la familiar está sobre los 40,000 pesos. El mismo informe plantea una canasta básica, te cuesta a ti más de 14,000 pesos, cuando aquí hay gente que gana menos de 18,000 pesos. Entonces hay un déficit muy grande. Sí, de hecho, fíjate que aquí hay algunas distorsiones. Cuando hablamos de las escalas de los salarios, fíjate que aquí hay una escala de salario mínimo de 3 niveles, producto de la clasificación de esas empresas según el Código de Trabajo para fines de clasificar los salarios. Y como bien tú dices, cuando tú hablas que un salario, por ejemplo, el tope máximo del salario mínimo son 18,000 pesos, y habla entonces de un ingreso promedio de 41. Entonces, ahí hay unos límites, o unos quintil, como ellos le llaman, que son un poquito difíciles de analizar así. No cuadran. No cuadra sin datos matemáticos que puedan dar una explicación que la gente quede convencida. Pero más adelante veremos cómo es que se calculan esta variable, así el público, el pueblo ya no tenga una comprensión de por qué se determina un ingreso promedio y como tú dices, y una canasta básica, porque cuando hablamos de hablar de canasta básica, a veces tú no logras entablar el número, porque solamente te das cuenta cuando tú vas al supermercado y compras por una semana o 15 días y llega muy cerca de los 14,000 pesos para una quincena. Así es, y eso es 14,000 para una familia donde hay 2 o 3 miembros. Y sabemos que aquí hay familias que ceden los 7, 8 miembros, con lo cual imagínate en cuánto llega. Es correcto. De hecho, en el informe que ha publicado la Oficina Nacional de Estadística, fíjate que ellos toman una serie de variables, o sea, por ejemplo, toman lo que es la ayuda que el gobierno otorga, el bono gas, el bono luz. Las mismas remesas que se reciben como donaciones. Correcto, así es. Entonces, realmente todo este tema del ingreso de la gente, pues está muy vinculado a temas de productividad. Ya vimos en meses pasados todo este tema de la discusión salarial y en definitiva hay que ver cómo el país se enmarca en una ruta de productividad que permita liberar un poco todo el tema de la discusión salarial. De hecho, Ginette, fíjate que una de las tareas pendientes que tiene el próximo gobierno, sea del partido que sea, son las reformas integrales, y esa reforma integral debe de incluir la reforma laboral. Este país no puede continuar con un código de trabajo del 92, o sea, eso ya no lo recibe. Obsoleto.
Totalmente, en vez de ir avanzando, estamos retrocediendo. Si Sí. avanzamos en algunos sentidos, debemos de avanzar en todos. Sí, y nosotros, mira, nuestros empleadores, nuestros trabajadores y nuestros representantes de la clase laboral, si es que la tenemos, pues debemos de entender que para poder montarnos en toda una estructura de sociedad moderna, tiene que ser en base de revisar los modelos que tenemos, de ajustar los modelos que tenemos, porque ¿qué es lo que dice ese sector, por ejemplo, que representa a la clase laboral? Que no pueden quitarle los beneficios adquiridos, o sea, los beneficios logrados en el tiempo, pero el problema está que tú no puedes negociar nada pensando en todo lo que ha conquistado. O sea, se supone que tienes que montarte en un esquema en función de una realidad de hoy y en función de eso mirar el futuro. Claro que sí, y algo muy importante, nuestra juventud se está empoderando. Así Entonces, es. esto es algo que debemos de tomar en cuenta para seguir avanzando. Sí, lo vimos en todo estos procesos de la Plaza de la Bandera. Ginette, Claro que llegamos sí. al final del programa otra Ay, vez. recuerden mañana que tienen un compromiso y nos vemos en la próxima. Adiós. Bye.